Marido abandona a su esposa tras heredar solo una casa vieja, pero lo que encuentra cambia todo. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta. La aguja temblaba entre sus dedos. El hilo, demasiado fino para sus ojos cansados, se resistía a pasar por el ojal como si supiera que cada puntada representaba una hora menos de sueño. María apretó los labios, tragándose la frustración. En el pequeño cuarto que usaba como taller improvisado, el aire era denso, cargado del olor a tela vieja, sudor y resignación. La lámpara de mesa parpadeaba, como si también estuviera a punto de rendirse. Afuera, la noche parecía eterna. Se escuchaban los gritos de un grupo de jóvenes que pasaban por la calle, celebrando sabe Dios qué. Quizá un cumpleaños, quizá simplemente la libertad que ella sentía cada vez más lejana. Esteban no estaba en casa. Otra vez, María suspiró. No porque lo extrañara, sino porque sabía lo que eso significaba. Llegaría tarde, oliendo a alcohol, y con esa mirada que la atravesaba como si fuera transparente. Y mañana, en lugar de disculpas, habría reproches, como siempre. El reloj de la pared marcaba las 2 de la madrugada, cuando María terminó el último dobladillo de las cortinas que la vecina del tercer piso le había encargado. Se levantó, se estiró la espalda con un quejido sordo y caminó hacia la cocina. Abrió la nevera con la esperanza de encontrar algo más que una botella de agua y un par de huevos. Nada nuevo. Cerró la puerta y apoyó la frente contra el metal frío, como si pudiera absorber un poco de fuerza de aquel contacto. El sonido de la cerradura girando la sobresaltó. Instintivamente se irguió, secándose las manos en el delantal. Esteban entró tambaleándose, con la camisa arrugada y el cabello despeinado. La mirada vidriosa lo delataba. «Otra vez tarde», murmuró María, sin saber exactamente por qué seguía repitiendo la misma frase noche tras noche. Él la ignoró, como siempre. Dejó caer las llaves sobre la mesa con un golpe seco y fue directo a la habitación, cerrando la puerta de un portazo. María permaneció en la cocina unos minutos más, mirando la pared desconchada frente a ella como si fuera una pantalla en blanco donde pudiera proyectar otra vida, una donde las cosas fueran diferentes. Se arrastró hasta la cama horas después, cuando ya el silencio pesaba más que el cansancio. Mañana tendría que levantarse temprano para dar clases de refuerzo escolar a 2 niños del barrio. El dinero apenas alcanzaba, pero ella siempre encontraba la manera de estirarlo un poco más. Cosía por encargo, daba clases, limpiaba casas los fines de semana, cualquier cosa para evitar que la deuda con el casero siguiera creciendo. La rutina de María era un ciclo de sacrificios invisibles. Nadie lo veía, nadie lo reconocía, y Esteban menos que nadie. La noticia llegó una mañana de lunes, inesperada, como una bofetada sin previo aviso. Esteban entró en el departamento agitando una carta en la mano. «Mi viejo», dijo sin siquiera saludar, «se murió». María se quedó en silencio. La noticia no la sorprendió tanto como hubiera esperado. El padre de Esteban era un hombre seco, distante, que nunca mostró afecto ni por su hijo ni por nadie. La relación entre ellos había sido una sucesión de silencios, resentimientos y reproches no pronunciados. Pero lo que sí provocó un escalofrío en el estómago de María fue la palabra que Esteban pronunció después: herencia. Él dejó caer la carta sobre la mesa, se sirvió un vaso de agua y la bebió de un solo trago. «¿Herencia?», preguntó ella, aún con la voz temblorosa. «Sí», respondió él, ya más calmado, pero con esa sonrisa cínica que tanto la incomodaba. «La lectura del testamento será la próxima semana. Me citaron en una notaría del centro». María asintió sin saber exactamente cómo sentirse. Por un instante, una esperanza diminuta brotó dentro de ella. Quizá, solo quizá, podrían saldar las deudas, dejar atrás ese apartamento húmedo y pequeño, empezar de cero en otro lugar. Tal vez, por fin,
podrían comprar una casa. Esa noche, mientras cosía los bajos de un vestido de fiesta que una clienta le había dejado de urgencia, dejó que su mente viajara. Se imaginó pintando las paredes de su propio hogar, eligiendo cortinas nuevas, cocinando en una cocina amplia y luminosa. Se permitió soñar, aunque fuera solo por un rato, pero los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones. Esteban estaba más irritable que nunca. No soportaba esperar. Empezó a gastar dinero que no tenían, como si ya hubiera cobrado una fortuna. María observaba en silencio cómo compraba botellas de vino caro, cómo salía cada noche y regresaba cada vez más tarde. «No te preocupes, mujer», decía él entre risas forzadas. «En cuanto reciba lo que es mío, todo esto cambiará». Pero en el fondo, María sentía una sombra crecer, una intuición amarga. Nada en su vida había llegado fácil. ¿Por qué ahora sería diferente? El día de la lectura del testamento, Esteban salió temprano, con una camisa planchada y un perfume barato que intentaba disimular el olor de días de desidia. María se quedó en casa, caminando en círculos, incapaz de concentrarse en ninguna de sus tareas. Cada minuto parecía eterno. Cuando la puerta finalmente se abrió de golpe, ella corrió al recibidor, con el corazón acelerado. Pero lo que encontró fue una expresión que no olvidaría jamás. Esteban traía los ojos desorbitados, los labios tensos, la mandíbula apretada. «¿Qué pasó?», preguntó ella con voz apenas audible. Él lanzó un sobre la mesa y soltó una carcajada seca, cargada de furia y frustración. «¿Qué pasó?», repitió, golpeando la pared con el puño cerrado. «Pasó que después de aguantar a ese viejo amargado toda mi vida, lo único que me dejó fue una maldita casa vieja, en un pueblo que ni siquiera sé dónde queda». María parpadeó, aturdida. «Pero, al menos, es una casa», se atrevió a decir, intentando encontrar algo positivo en medio del desastre. Esteban giró sobre sus talones y la miró con un desprecio que la hizo retroceder un paso. «¿Una casa?», escupió las palabras. «¿Tú crees que después de todo lo que aguanté, me voy a conformar con una porquería de casa que seguro se cae a pedazos?» Sin esperar respuesta, empezó a meter ropa en una maleta vieja que estaba en el armario. María lo observó en silencio, sintiendo cómo el suelo bajo sus pies parecía desmoronarse. «¿A dónde vas?», preguntó, aunque ya intuía la respuesta. Él no se molestó en mirarla mientras respondía: «A donde sea que no estés tú, ni esta vida de miseria». Esa fue la última frase que escuchó de él antes de que la puerta se cerrara de golpe. María permaneció en el centro de la sala, con los brazos caídos, mirando la maleta abierta, el sobre la mesa, la pared desconchada, y una soledad que le apretaba el pecho como nunca antes. No lloró de inmediato. Caminó hacia la cocina, abrió la nevera, y ahí lo vio, un trozo de papel arrugado pegado con un imán. «No nací para ser pobre toda la vida. Me voy y no me busques». Fue entonces, solo entonces, cuando las lágrimas empezaron a caer. La sala de la notaría estaba impregnada de un olor a madera vieja y papeles guardados por demasiado tiempo. Las paredes estaban cubiertas de estanterías repletas de libros de leyes, y el aire parecía detenido, como si el tiempo mismo se negara a avanzar. María, sentada en una de las sillas junto a la ventana, mantenía las manos entrelazadas sobre el regazo, apretando con tanta fuerza que sus nudillos palidecían. Frente a ella, Esteban caminaba de un lado a otro, incapaz de quedarse quieto. Cada pocos minutos se detenía, miraba su reloj de pulsera con movimientos bruscos y luego volvía a andar como un animal enjaulado. Llevaba días sin afeitarse y las ojeras profundas bajo sus ojos delataban noches de insomnio. Pero María sabía que no era preocupación lo que lo mantenía en ese estado. Era codicia, expectativa. El notario, un hombre de cabello grisáceo y lentes gruesos, entró finalmente en la sala con un fajo de papeles bajo el brazo. Saludó con un gesto mecánico y se sentó al otro lado del escritorio. «Gracias por esperar», dijo,
en tono monótono: «Vamos a proceder con la lectura del testamento del señor don Alfonso García». María contuvo el aliento. No había conocido bien al padre de Esteban, pero la magnitud de este momento la envolvía con una mezcla de nerviosismo y esperanza. Después de tantos años de sacrificios, de contar monedas para pagar el alquiler, de coser hasta la madrugada, la posibilidad de recibir una herencia parecía la única puerta abierta hacia un futuro diferente. El notario comenzó a leer. Su voz, grave y sin inflexiones emocionales, llenaba el silencio de la sala. Primero, habló de saldar deudas menores, luego de un par de objetos personales que debían ser entregados a viejos amigos del fallecido. María apenas prestaba atención a esos detalles. Su mente solo se detuvo por completo cuando escuchó la frase que cambiaría todo. Y por último, en lo que respecta a bienes inmuebles, el señor don Alfonso García deja en propiedad única y exclusiva a su hijo, Esteban García, la casa ubicada en el municipio de San Vicente de los Ríos. El notario hizo una pausa. Pasó la página, como si buscara algo más. María, con el corazón en un hilo, esperó. Esteban lo miraba con ojos de incredulidad, pero no hubo más. Eso era todo, una casa vieja, en un pueblo perdido del interior. El silencio que siguió fue espeso. Esteban soltó una risa nerviosa, una carcajada seca y amarga que retumbó en las paredes de la notaría. María lo miró, buscando alguna señal de que estaba interpretando mal la situación, pero no. ¿Eso es todo?, preguntó Esteban con la voz ronca, cargada de rabia contenida. El notario asintió, incómodo. «Sí, señor García. La casa es el único bien inmueble en el testamento. No hay cuentas bancarias, no hay terrenos adicionales, no hay dinero en efectivo, solo la casa». La risa de Esteban se transformó en una mueca de furia. Golpeó la mesa con el puño, haciendo que un par de bolígrafos cayeran al suelo. «¡Esto es una broma!», gritó, poniéndose de pie de un salto. «Después de toda una vida, después de aguantar sus desprecios, ¿me deja una maldita casa vieja en un pueblo olvidado?». María se levantó de su silla, intentando calmarlo. «Esteban, por favor», pero él la empujó suavemente hacia un lado, como si su mera presencia fuera un estorbo. «Tú no te metas», espetó, con una rabia que la atravesó como un cuchillo. El notario, con la paciencia de quien ha visto demasiadas escenas como aquella, simplemente recogió sus papeles y guardó todo en un maletín. Si desean más información sobre la propiedad o sobre el proceso de transferencia, pueden acercarse a mi oficina durante la semana. Buenas tardes». Y sin más, salió del salón, dejándolos solos. En el trayecto de regreso a casa, Esteban no pronunció palabra. Caminaba con pasos largos, tensos, las manos cerradas en puños dentro de los bolsillos de su chaqueta. María lo seguía, unos metros detrás, sin saber si era mejor intentar hablarle o dejarlo en su furia. Al llegar al apartamento, la tormenta estalló. Esteban arrojó las llaves sobre la mesa, abrió de golpe la puerta del armario y empezó a sacar ropa al azar, metiéndola en una maleta sin ningún orden. «¿Qué estás haciendo?», preguntó María, su voz temblando. «¿Qué parece que estoy haciendo?», gritó él sin mirarla. «Me largo de esta maldita vida. No pienso quedarme aquí en esta miseria contigo, atrapado en esta rutina de deudas y pobreza». María sintió un vértigo en el pecho. Quiso acercarse, detenerlo, pero sus piernas no respondieron. Se apoyó en el marco de la puerta, luchando por no derrumbarse. «Esteban, por favor, podemos ir a ver la casa, quizá arreglarla, venderla, empezar de cero, juntos». Pero esas palabras no tuvieron ningún efecto. Él la miró con un desprecio helado que jamás había visto en sus ojos. «¿Tú y yo?», se burló. «¿Juntos? ¿Para seguir viviendo como ratas? No, yo no nací para esto. No voy a desperdiciar ni un día más de mi vida en esta farsa».
Tomó la maleta, cerró el cierre de un tirón y antes de salir por la puerta arrancó un pedazo de papel de un cuaderno y garabateó unas líneas apresuradas. Sin volverse a mirarla, pegó la nota en la puerta de la nevera con el mismo imán que María usaba para sujetar las listas del mercado. Luego salió. El sonido de la puerta al cerrarse fue más definitivo que cualquier adiós. María caminó temblando hasta la cocina. Leyó las palabras como si no fueran reales. No nací para ser pobre toda la vida. Me voy y no me busques. La hoja temblaba entre sus dedos. Su respiración se hizo cada vez más corta, más irregular. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. Sus rodillas cedieron y acabó en el suelo, abrazándose a sí misma, en medio de un llanto desgarrador que parecía salir de lo más profundo de su alma. Los minutos pasaron. Tal vez fueron horas. El reloj seguía marcando el tiempo, indiferente a su dolor. La soledad, esa que siempre había estado ahí de manera sutil, ahora se sentía como una losa aplastante sobre su pecho. Y en medio de aquel vacío, solo una pregunta se repetía una y otra vez en su mente. ¿Qué iba a hacer ahora? La luz de la tarde apenas entraba por la rendija de la cortina mal cerrada. El apartamento, que ya de por sí siempre había sido pequeño y gris, ahora parecía más vacío que nunca. María seguía en el suelo de la cocina, abrazada a sus rodillas, con la mejilla pegada al frío azulejo. Su cuerpo temblaba entre sollozos entrecortados, como si cada lágrima fuera arrancada a la fuerza desde lo más profundo de su ser. No sabía cuántas horas llevaba allí. El reloj de la pared marcaba las 6, pero podía ser de la tarde o de la mañana siguiente. Había perdido la noción del tiempo. Cada vez que intentaba levantarse, el recuerdo de Esteban cruzando la puerta con esa mirada de desprecio la derribaba de nuevo. Las frases que él le había lanzado antes de irse seguían repitiéndose en su cabeza como un eco interminable. No pienso quedarme aquí en esta miseria contigo. No nací para ser pobre toda la vida. Tú y yo, juntos, jamás. María apretaba los dientes, pero las lágrimas no cesaban. Había pasado más de la mitad de su vida adaptándose, cediendo, soportando cada arrebato de ira, cada desprecio disfrazado de broma, cada noche esperando que él regresara. Y ahora, después de tanto, la dejaba con una nota pegada en la nevera. Ni siquiera había tenido el valor de decirle adiós de frente. Con las fuerzas que apenas le quedaban, se arrastró hasta la sala. Se tumbó en el sofá, mirando el techo, ese mismo techo que tantas veces había soñado poder pintar de blanco algún día. ¿Cuántas veces había imaginado cambiar las cortinas, poner una planta en la esquina, colgar fotos felices en las paredes? Pero ahora, ¿para qué? La noche llegó, y con ella, el silencio absoluto. No había pasos en el pasillo, no había el ruido de las llaves girando en la cerradura, no había la queja habitual de Esteban buscando algo para cenar. Solo estaba ella y el vacío. El teléfono, sobre la mesita del comedor, permanecía inmóvil. María lo miraba de vez en cuando, como esperando un milagro, como si de repente la pantalla fuera a iluminarse con el nombre de Esteban, pidiendo perdón, diciendo que todo había sido un error. Pero no, el aparato seguía mudo. En un impulso desesperado, lo tomó entre sus manos. Buscó su contacto en la lista de llamadas recientes. Marcó el número. 1 vez, 2 veces, 3. Nada. Primero el tono de llamada interminable. Luego, el buzón de voz. Volvió a intentarlo. Y otra vez. Y otra. Hasta que la pantalla finalmente le mostró el mensaje que la desgarró un poco más. Este número ha bloqueado las llamadas entrantes. María dejó caer el teléfono al suelo. Cerró los ojos con fuerza, como si pudiera borrar todo lo que estaba viviendo. Pero el dolor seguía ahí, fuerte, cortante, implacable. Las horas pasaron, las lágrimas se secaron por momentos, pero regresaban con cada recuerdo. Recordó los días en que cocinaba lo que a él le gustaba, cuando ajustaba sus horarios para poder verlo más tiempo,
cuando cosía hasta el amanecer para pagar una cuenta de la que él ni siquiera se enteraba. Recordó las noches en que lo esperaba despierta, temiendo que le hubiera pasado algo, solo para verlo entrar borracho, lanzando insultos, o peor aún, eligiendo el silencio total. Recordó todas las veces que lo defendió frente a sus amigas, diciendo que él estaba pasando por un mal momento, o que era el estrés, o que en el fondo era un buen hombre, pero sobre todo, recordó todas las veces que ella misma se había tragado el llanto por miedo a que él se enojara más. La madrugada la encontró sentada junto a la ventana, abrazando una manta que no cubría ni la mitad de su cuerpo. Afuera, la ciudad seguía su ritmo indiferente, autos pasando, algún perro ladrando a lo lejos, luces de departamentos vecinos donde seguramente otras personas dormían en paz. María sentía que se deshacía por dentro. Cada intento de respirar se convertía en un esfuerzo doloroso. Quiso gritar, pero ni siquiera eso pudo hacer. La garganta le dolía de tanto llorar. Fue entonces, en ese momento de absoluto desamparo, cuando algo muy pequeño, casi imperceptible, comenzó a surgir dentro de ella. Un destello, una chispa. No era rabia, no era resignación, era algo diferente, una especie de resistencia primaria, como una fuerza que había estado dormida durante años, esperando que todo explotara para poder salir. Se levantó tambaleándose, caminó hasta el baño y abrió el grifo. Se echó agua fría en el rostro, miró su reflejo en el espejo, los ojos hinchados, la piel pálida, el cabello despeinado, pero detrás de todo eso, había algo más, una mirada distinta, un temblor que no era solo de tristeza, era de una energía nueva, cruda, desconocida. De repente, una frase atravesó su mente como un relámpago. Si él pudo irse así, sin mirar atrás, ¿por qué yo no puedo empezar de nuevo? Pero para mí, se sentó en el borde de la bañera, respirando profundamente. No tenía un plan, no sabía por dónde empezar. Lo único que sabía con certeza era que no iba a quedarse en ese apartamento, esperando por alguien que ya había decidido borrarla de su vida. La casa del testamento. Por primera vez desde que escuchó la noticia, su mente consideró esa opción no como un castigo, sino como una puerta. Quizá era una ruina, quizá no valía nada, pero en ese momento parecía la única salida tangible que tenía. María se levantó, tomó una libreta vieja que usaba para anotar sus encargos de costura y escribió una lista, una pequeña pero poderosa lista. Buscar información sobre la casa, averiguar cómo llegar, ver si puedo quedarme allí unos días. Planear el viaje. Sabía que el miedo volvería, sabía que el dolor seguiría golpeando fuerte, pero ahora tenía un primer paso, una dirección, una meta. Antes de cerrar la libreta, escribió una frase en mayúsculas, con trazos firmes: no me voy a rendir. Y entonces, mientras observaba el amanecer teñir el cielo de tonos naranjas y violetas, una lágrima nueva rodó por su mejilla. Pero esta vez no era solo de tristeza, era de algo más, algo que recién comenzaba a despertar. ¿Y tú, qué harías si la persona que prometió estar contigo en lo bueno y en lo malo te abandona en el momento en que más lo necesitas? Si alguna vez sentiste algo así, deja tu like y sigue esta historia, porque aquí comienza el verdadero viaje de María. El autobús chirrió al detenerse en la pequeña terminal de San Vicente de los Ríos, un lugar que parecía haberse quedado detenido en el tiempo, con sus bancos de madera desgastados, carteles de anuncios amarillentos por el sol y un aire a polvo viejo que flotaba en el ambiente. María descendió con su maleta de ruedas, que hacía un sonido áspero cada vez que la arrastraba por el pavimento irregular. El viaje había sido largo, casi 8 horas atravesando carreteras serpenteantes, pueblos diminutos y campos que parecían extenderse hasta el infinito. Durante el trayecto, no pudo evitar preguntarse más de una vez si estaba cometiendo una locura. Pero cada vez que el miedo la paralizaba,
Recordaba la nota de Esteban pegada en la nevera, y esa imagen la empujaba a seguir adelante. El chofer del autobús, un hombre de unos 60 años con la piel curtida por el sol, le dio indicaciones rápidas de cómo llegar caminando hasta la propiedad. «Es fácil», dijo, señalando hacia el este. «Cruza la plaza, sigue derecho por la calle de tierra y cuando veas el viejo nogal, ahí es. Difícil no verla. Hace años que nadie la cuida». María asintió en silencio, agradeciendo con una leve inclinación de cabeza. La plaza central estaba casi vacía. Un par de niños jugaban descalzos cerca de la fuente rota y un hombre mayor leía el periódico bajo la sombra de un árbol. Algunos curiosos la observaron pasar, como si su presencia fuera una anomalía en ese paisaje olvidado. El calor era sofocante. Cada paso que daba le pesaba como si arrastrara más que su equipaje, como si cargara con años de frustración y dolor. Cuando por fin llegó al final del camino de tierra, se detuvo en seco. Allí estaba, la casa. La pintura de la fachada había desaparecido casi por completo. Las ventanas, cubiertas por tablones viejos y a medio caer, parecían ojos cansados que se negaban a abrirse. El techo mostraba tejas sueltas, algunas ya caídas, y un par de canaletas rotas colgaban como heridas abiertas. La puerta principal, de madera carcomida, estaba apenas sostenida por sus bisagras oxidadas. María tragó saliva. La visión era peor de lo que había imaginado, pero no se permitió llorar, no después de todo lo que había vivido en los últimos días. Se acercó, esquivando la maleza que crecía sin control alrededor de la entrada. Al intentar abrir la puerta, tuvo que empujar con fuerza hasta que la madera cedió con un crujido largo y doloroso. El interior estaba en penumbra. Un olor penetrante a humedad y encierro golpeó su rostro, obligándola a cubrirse la nariz con la manga de la blusa. Las paredes del recibidor estaban manchadas de moho. Algunos muebles viejos seguían en su sitio, cubiertos por sábanas grises que apenas disimulaban las formas de sillones deformados por el tiempo y mesas cubiertas de polvo. Cada paso que daba levantaba pequeñas nubes grises que le hacían toser. El suelo crujía bajo sus pies y en algunos puntos la madera parecía tan débil que temía que pudiera romperse. María dejó la maleta cerca de la puerta y comenzó a recorrer la casa, encendiendo la linterna de su celular para iluminar los rincones más oscuros. La cocina era un desastre. Una vieja estufa oxidada, un fregadero lleno de telarañas y alacenas vacías, con las puertas colgando. El baño estaba igual o peor, con el espejo quebrado y azulejos sueltos por el suelo. Subió las escaleras hacia la planta alta, cada peldaño protestando bajo su peso. Al llegar al final, encontró 2 habitaciones. Una de ellas tenía el techo parcialmente derrumbado, dejando entrar un haz de luz que revelaba más polvo y suciedad. La otra habitación, aunque igualmente descuidada, parecía al menos más segura para pasar la noche. Regresó al piso de abajo y, con movimientos lentos y torpes, abrió las ventanas que pudo, intentando que al menos el aire circulara un poco. Pasaron varias horas mientras sacudía el polvo de los muebles, retiraba las sábanas podridas y barría con una escoba improvisada hecha con ramas secas que encontró en el patio trasero. Cada vez que levantaba la mirada y observaba el estado de la casa, una parte de ella quería rendirse. Pero había otra parte, pequeña pero terca, que seguía empujándola a seguir. Al caer la tarde, agotada y con la ropa sucia, se sentó en uno de los escalones de la entrada. El cielo empezaba a teñirse de tonos anaranjados y púrpuras. Por un instante, la belleza del atardecer le pareció casi irónica, como si el universo estuviera burlándose de su miseria. Sin embargo, en medio de esa mezcla de cansancio y desesperanza, hubo algo que la sostuvo, la certeza de que, aunque aquel lugar estuviera en ruinas, al menos era suyo. Cuando la oscuridad cayó por completo, buscó en su maleta la linterna, un par de velas y una manta.
Preparó un rincón en la habitación menos dañada, improvisando una especie de cama en el suelo. El silencio de la noche era profundo, interrumpido solo por el sonido de los insectos y el crujido ocasional de la madera cediendo en algún rincón de la casa. Cada pequeño ruido la hacía saltar, y más de una vez se encontró imaginando figuras en las sombras. Apretó la manta contra su pecho, cerrando los ojos con fuerza. Por primera vez en mucho tiempo, no había paredes vecinas. No había gritos de parejas discutiendo. No había el sonido de la televisión encendida a todo volumen. Tampoco estaba Esteban. Estaba sola, completamente sola. El miedo era real, la incertidumbre también, pero en lo más profundo de su corazón, justo antes de quedarse dormida, agotada, bajo el débil resplandor de la linterna, hubo un pensamiento que la sorprendió. Quizá, solo quizá, estar sola no fuera tan terrible como pensaba. Quizá fuera el principio de algo, algo que todavía no lograba comprender, pero que, sin saberlo, ya había empezado. El sol apenas comenzaba a filtrarse por las rendijas de las persianas cuando María abrió los ojos. No recordaba exactamente en qué momento se había quedado dormida, pero su cuerpo le gritaba que no había sido suficiente. Los músculos le dolían como si hubiera pasado la noche entera cargando piedras, y la garganta le quemaba por el aire seco y polvoriento que había respirado. Se incorporó lentamente, sintiendo el crujido del suelo bajo ella. La habitación seguía oliendo a encierro y humedad, pero el aire de la mañana traía consigo una ligera frescura que la hizo sentirse un poco menos sofocada. Se lavó la cara con el poco agua que quedaba en la botella que había traído consigo. Mientras se miraba en el pequeño espejo de mano que guardaba en su bolso, no pudo evitar soltar un suspiro cansado. Las ojeras bajo sus ojos parecían haberse tatuado en su piel, pero aún así, había algo distinto en su expresión, algo más firme. Aquella mañana decidió que no podía seguir postergando lo inevitable. Tenía que limpiar la casa, no solo por el aspecto, sino porque el polvo y la suciedad estaban empezando a afectarle la salud. Tomó una escoba vieja que encontró en el patio y comenzó por la sala. Levantó las cortinas podridas y las arrojó fuera. Sacó los cojines de los sillones y los puso a orear, aunque no sabía si alguna vez recuperarían su color original. Luego pasó a la cocina, donde fregó con esfuerzo el fregadero y limpió las encimeras que parecían no haber visto un trapo húmedo en décadas. Pasaron horas. El sudor le corría por la espalda, su camiseta estaba empapada y el cabello se le pegaba al rostro. Pero por cada rincón que lograba limpiar, una pequeña sensación de victoria crecía dentro de ella. Decidió que después de almorzar una sopa instantánea que había traído en su mochila, se dedicaría a uno de los cuartos del fondo que aún no había tocado. Empujó la puerta con esfuerzo. La madera rechinó de tal manera que por un instante pensó que el marco completo se vendría abajo. La habitación era más pequeña que las demás, y a diferencia de las otras, el suelo estaba cubierto por un tapete grueso y polvoriento de tonos que alguna vez pudieron haber sido rojos o marrones, pero que ahora eran simplemente grises por la suciedad acumulada. María empezó por retirar las cortinas. Luego, con movimientos firmes, fue levantando polvo del suelo mientras barría. Al mover una de las esquinas del tapete, notó algo extraño. El borde no estaba completamente pegado al suelo como en el resto de la habitación. Había una pequeña elevación, casi imperceptible, pero suficiente para llamar su atención. Se agachó y levantó con cuidado la tela. Lo que vio debajo le hizo fruncir el ceño. Había una especie de tapa de madera rectangular con un pequeño aro metálico en uno de sus extremos. Estaba encajada en el suelo como una puerta oculta. El corazón le dio un vuelco. Por un momento, se quedó inmóvil con las manos temblorosas, preguntándose si era buena idea abrir aquello.
Las historias de alacranes, ratas o quién sabe qué otra cosa escondida en casas viejas pasaron por su mente como un relámpago. Pero la curiosidad fue más fuerte. Buscó un destornillador en una caja de herramientas que había encontrado horas antes en el trastero. Metió la punta del metal debajo del aro y, haciendo fuerza con todo el peso de su cuerpo, logró levantar la tapa. El chirrido que produjo el movimiento fue agudo y oxidado, pero al fin la abertura quedó visible. Bajo la trampilla, un hueco de poco más de 1 metro de profundidad se reveló ante sus ojos. No era un pozo ni un simple espacio vacío. Era una pequeña cámara subterránea con paredes de ladrillo cubiertas de polvo y telarañas. En el centro, apiladas de manera desordenada, había varias cajas de madera. El corazón de María latía con fuerza. Con cuidado, y después de asegurarse de que no había insectos o animales, se sentó en el borde de la abertura y con ambas manos levantó la primera caja. Estaba más liviana de lo que parecía. La colocó sobre el suelo y, tras tomar aire, retiró la tapa. Dentro encontró un montón de papeles viejos, algunos amarillentos, otros con bordes quebradizos por el paso del tiempo. Al principio pensó que eran cartas o simples documentos sin valor, pero a medida que los fue revisando, algo llamó su atención. Eran escrituras, certificados de propiedad. Leyó el nombre de Alfonso García, el padre de Esteban, en cada uno de ellos. Pero no eran de aquella casa, eran de terrenos, de parcelas, de fincas, todos ubicados en las afueras del mismo pueblo. Había mapas con delimitaciones, sellos oficiales del municipio y anotaciones a mano con fechas que se remontaban a más de 40 años atrás. María sintió como un escalofrío le recorría la espalda. Con el corazón acelerado, abrió la segunda caja. Allí, cuidadosamente envueltas en papel periódico, encontró decenas de monedas antiguas, algunas de cobre, otras de plata, algunas con inscripciones que jamás había visto antes. La tercera caja contenía más documentos, recibos de compra, contratos de adquisición de terrenos y algo que parecía una lista de inquilinos antiguos. María se llevó una mano a la boca, intentando contener el torbellino de emociones que la invadía. Todo este tiempo, Esteban había despreciado aquella casa, había huido sin mirar atrás, y aquí, bajo sus pies, había un pequeño tesoro escondido. No era solo el valor material de lo que había encontrado, era el símbolo de algo más grande, la prueba de que la vida todavía podía ofrecerle una segunda oportunidad. Las lágrimas comenzaron a brotar, pero esta vez no eran de tristeza, eran de incredulidad, de alivio, de esperanza. Acarició las escrituras como si fueran piezas de cristal, sabiendo que tendría que buscar ayuda profesional para entender el verdadero valor de todo aquello. Pero una cosa era segura, no estaba dispuesta a repetir el error de confiar en la gente equivocada. Esta vez tomaría el control de su destino. Miró alrededor de la habitación, aún cubierta de polvo y caos, pero con una nueva mirada. Ahora sabía que debajo de esa capa de abandono había algo valioso, y no solo en el suelo de aquella casa, sino también dentro de ella misma. María pasó esa noche sin dormir. Sentada en el suelo, rodeada de papeles, esparcidos por toda la habitación, la linterna temblando en su mano, repasó una y otra vez los nombres, las fechas, las firmas, intentando entender el significado real de lo que había encontrado. Cada documento parecía abrir una puerta nueva a un pasado que desconocía, a una vida de su suegro que Esteban jamás había mencionado. Apenas amaneció, sin perder más tiempo, se puso la misma ropa arrugada del día anterior, recogió todos los documentos en una caja de cartón y salió de la casa. No conocía a nadie en el pueblo, pero sabía que debía encontrar a alguien que pudiera orientarla. Caminó hasta el centro, donde un pequeño comercio abría sus puertas. Era una papelería y librería, pero también parecía funcionar como punto de encuentro de la comunidad.
La mujer detrás del mostrador, de cabello corto y expresión amable, la observó con curiosidad cuando María le pidió información. ¿Un abogado?, repitió la señora pensativa. Pues aquí en San Vicente no hay muchos, pero si busca a alguien de confianza, puede hablar con el señor Germán. Su oficina está justo al lado del banco, en la esquina de la plaza. María agradeció con una sonrisa temblorosa y se encaminó hacia el lugar indicado. La fachada de la oficina de Germán era modesta, una puerta de madera pintada de azul y un cartel de metal que apenas decía asesoría jurídica. Tocó la puerta con timidez y esperó. Un hombre de mediana edad, con lentes de marco grueso y un suéter de lana algo gastado, abrió y la invitó a pasar con un gesto cordial. «Dígame, ¿en qué puedo ayudarla?», preguntó mientras se acomodaba detrás de un escritorio lleno de papeles. María respiró hondo antes de comenzar a hablar. Le explicó cómo había llegado a la casa, el estado en que la había encontrado y finalmente cómo había descubierto aquel compartimiento bajo el suelo. Sacó la caja de cartón y comenzó a colocar uno por uno los documentos sobre la mesa de Germán. El abogado ajustó sus lentes, tomó las escrituras con manos expertas y comenzó a revisar. Durante varios minutos no dijo nada. Pasaba de un documento a otro, haciendo pequeñas anotaciones en un cuaderno que tenía al costado. María no podía apartar la vista de su rostro, buscando en cada movimiento una pista que le dijera si aquello era real o solo una cruel ilusión. Finalmente, Germán levantó la vista. «Señora María, ¿verdad?». Ella asintió, con el corazón en la garganta. «Lo que tiene aquí es mucho más valioso de lo que usted imagina». María parpadeó incrédula. «¿Cómo? ¿Cuánto valioso?», preguntó apenas atreviéndose a formular la pregunta. Germán le explicó que varios de los terrenos a los que hacían referencia las escrituras estaban hoy ubicados en zonas que, con el paso de los años, se habían revalorizado enormemente. Algunos colindaban con proyectos agrícolas, otros con áreas donde recientemente se había aprobado la construcción de un nuevo parque industrial. «No puedo darle una cifra exacta ahora mismo», dijo Germán, con tono serio pero cálido. «Pero le aseguro que solo con la venta de uno de estos terrenos podría usted resolver cualquier problema económico que tenga, y con holgura». María sintió que el suelo bajo sus pies se movía. Por un instante se quedó sin palabras. Miró los papeles como si nunca antes los hubiera visto. «¿Está segura de que son auténticos?», preguntó, temiendo que todo fuera un malentendido. Germán asintió, mostrándole los sellos oficiales, las firmas registradas y las fechas de inscripción en el registro de la propiedad. «Son absolutamente legítimos, y lo mejor es que como usted es la esposa legal de Esteban García, tiene derecho a gestionar todo esto, sobre todo ahora que su esposo, por lo que me cuenta, la ha abandonado sin ningún tipo de notificación oficial de divorcio». María tragó saliva. Las palabras de Germán retumbaban en su cabeza como una campana que marcaba el inicio de algo grande. Durante los días siguientes, con la ayuda del abogado, comenzó los trámites para legalizar y actualizar todos los documentos. Germán se encargó de contactar a posibles compradores interesados en las parcelas mejor ubicadas. Las ofertas comenzaron a llegar antes de lo que ella imaginaba. Finalmente, después de varias reuniones y negociaciones, María decidió vender uno de los terrenos más pequeños pero bien valorados. El dinero que recibió superaba cualquier expectativa que hubiera tenido en su vida. Con el cheque en mano, salió de la sucursal del banco temblando, no de miedo, sino de una mezcla de incredulidad y euforia contenida. De regreso en la casa, se sentó en el porche, observando el frente desvencijado de lo que una vez había sido solo un montón de escombros a sus ojos. Ahora, por primera vez, podía imaginar algo diferente. Contrató una cuadrilla local de albañiles y carpinteros. Durante semanas, la casa fue un hervidero de actividad.
Quitaron el techo viejo, reemplazaron vigas podridas, instalaron nuevas ventanas y pintaron las paredes con colores cálidos y acogedores. María participaba en cada decisión. Elegía los azulejos para la cocina, los colores para las habitaciones, los muebles que compraría en las tiendas de segunda mano del pueblo. Incluso con sus propias manos cosió nuevas cortinas y cojines para la sala. Cada día era un paso más hacia la transformación no solo de la casa, sino de ella misma. Poco a poco, la antigua propiedad fue dejando de parecer un lugar abandonado para convertirse en un espacio lleno de vida y de esperanza. Una tarde, mientras terminaban de colocar un cartel en la entrada que decía «Posada El Refugio», María se quedó de pie en medio del camino de tierra, mirando el trabajo terminado. Sintió una mezcla de orgullo y libertad que jamás había experimentado antes. Por primera vez, después de tantos años de sacrificio y dolor, sentía que estaba construyendo algo solo para ella. Aquella casa, que había sido el símbolo de una herencia despreciada, ahora se convertía en el escenario de su renacimiento. El teléfono que antes guardaba apagado en el fondo de su bolso, ahora permanecía encendido sobre la mesa de noche, pero ya no con la esperanza de una llamada de Esteban. Ahora esperaba nuevas oportunidades, nuevas historias, nuevas vidas que vendrían a hospedarse en su pequeña posada, y en cada rincón reformado de aquella casa quedaba grabada una verdad poderosa, que incluso después del abandono, la humillación y la tristeza, siempre hay espacio para comenzar de nuevo. El sonido del teléfono retumbó en la pequeña oficina de la posada justo cuando María estaba terminando de anotar la reserva de una pareja que llegaría el fin de semana. El tono era distinto, más agudo y persistente, como si quisiera romper el ambiente de calma que había construido en aquel lugar. Miró la pantalla y su cuerpo se tensó de inmediato. El nombre que aparecía allí era uno que no esperaba volver a ver jamás: Esteban. Por un instante el tiempo pareció detenerse. Sus dedos quedaron congelados sobre el cuaderno de reservas. Podía sentir cómo la sangre le golpeaba las sienes, una mezcla de rabia, sorpresa y... sí, un destello lejano de miedo. Pero no contestó. Dejó que el teléfono sonara hasta que la llamada se desvaneció por sí sola. Minutos después, un mensaje. Luego otro y otro más. María, tenemos que hablar. Necesito verte. Por favor, contesta. Cada palabra parecía una burla. ¿Ahora quería hablar? ¿Ahora necesitaba verla? Cerró los ojos y respiró hondo, obligándose a no caer en esa trampa emocional. Se levantó, tomó el teléfono y, sin pensarlo dos veces, pulsó la opción de bloquear el número. La pantalla mostró el mensaje de confirmación y ella no dudó. El número de Esteban desapareció de su lista de contactos como si nunca hubiera existido. Pero no tardó en llegar el siguiente golpe. A la mañana siguiente, mientras acomodaba las mesas del pequeño comedor para el desayuno de sus huéspedes, escuchó un murmullo entre dos señoras que charlaban en la terraza. Dicen que un hombre llegó ayer al pueblo preguntando por la dueña de la posada, dijo una de ellas en voz baja, pero lo suficiente para que María la escuchara. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No necesitaba más pistas para saber de quién hablaban. Esa misma tarde, mientras regresaba del mercado con bolsas llenas de frutas y verduras, lo vio. Estaba de pie en la plaza central, vestido con una camisa arrugada y unos pantalones que le quedaban demasiado grandes, como si hubiera adelgazado en exceso. El cabello despeinado, el rostro demacrado, la piel pálida. Ya no era el hombre arrogante que la había dejado con una nota en la nevera. Era una sombra de sí mismo. María apretó los labios y giró por una calle lateral antes de que él la viera. Su corazón latía con fuerza, pero no de tristeza. Era indignación, furia contenida. Regresó a la posada por la puerta trasera y se encerró en su habitación. Se sentó en el borde de la cama,
mirando sus manos temblorosas. No podía permitir que volviera a entrar en su vida, no después de todo lo que le había costado reconstruirse. Esa noche, mientras servía la cena a sus huéspedes, escuchó un golpe en la puerta principal. Se asomó discretamente por la ventana y lo vio. Esteban, parado allí, mirando el interior con desesperación, como un perro abandonado buscando refugio. No abrió, no hizo el menor intento. Al día siguiente, encontró una carta metida por debajo de la puerta. Reconoció la letra enseguida. Dudó unos segundos antes de abrirla, pero al final la curiosidad fue más fuerte. María, sé que fallé. Sé que te lastimé más de lo que puedo explicar. Mi vida se vino abajo. Ella me dejó. Perdí mi trabajo. Perdí todo. Solo me queda la esperanza de que tú todavía puedas perdonarme. Por favor, hablemos. Dame una oportunidad para enmendar lo que hice. María leyó cada palabra en silencio. Cuando terminó, dobló la hoja con cuidado, la llevó hasta la cocina y sin dramatismos la arrojó al fuego de la chimenea. Observó cómo las llamas devoraban el papel hasta que no quedó más que ceniza. Pasaron los días y Esteban seguía rondando el pueblo. Preguntaba por ella en el mercado, en la plaza, incluso a algunos de sus huéspedes. Algunos, movidos por la curiosidad o la compasión, intentaron interceder. «María, el pobre hombre parece desesperado», le dijo una vecina una tarde en la que coincidieron en la panadería, pero ella solo sonrió con serenidad y respondió: «Él tomó su decisión, ahora yo tomo la mía». Una noche, cuando el bullicio de la posada disminuyó y los huéspedes ya descansaban en sus habitaciones, María se sentó en la terraza con una taza de té caliente entre las manos. Miró el cielo estrellado, escuchando el murmullo de los árboles movidos por el viento. Por primera vez en mucho tiempo se sintió en paz. No había lugar para él en su nueva vida, ni en su casa, ni en su corazón. La María que él había dejado atrás ya no existía. La mujer que ahora respiraba bajo ese cielo era otra. Una que había aprendido que, a veces, cerrar una puerta es el mayor acto de amor propio que alguien puede hacer. Y cuando escuchó un último mensaje en el buzón de voz, esa noche, solo sonrió antes de borrarlo. «María, por favor, solo quiero verte una vez más». Pero ella ya no necesitaba escuchar más. El aroma del pan recién horneado se mezclaba con el de las flores silvestres que adornaban cada rincón del comedor. La luz de la mañana entraba a raudales por las ventanas, iluminando las paredes de tonos suaves y cálidos. María se movía entre las mesas, saludando a los huéspedes que desayunaban con sonrisas relajadas, disfrutando de ese pequeño paraíso rural que ella había creado con tanto esfuerzo. Llevaba un vestido sencillo de lino, con el cabello recogido en un moño suelto, y sus manos, aunque curtidas por el trabajo, tenían una delicadeza natural que transmitía calma y cercanía. Mientras servía café a una pareja que había llegado de la ciudad la noche anterior, se detuvo un instante a mirar por la ventana. El jardín, que en otro tiempo había sido un terreno baldío y descuidado, ahora florecía con bugambilias y margaritas. En el fondo, las nuevas cabañas de madera que había mandado construir para ampliar la posada brillaban con el sol de la mañana. La transformación de aquel lugar era, sin exagerar, un reflejo perfecto de su propia vida. Cada baldosa colocada, cada pared pintada, cada detalle decorativo, todo llevaba una parte de ella, una parte de la María que había renacido de sus propias cenizas. A lo largo de los meses, los visitantes no solo llegaban atraídos por la tranquilidad del entorno, sino también por la calidez que ella sabía ofrecer. Algunos venían por un fin de semana, otros se quedaban más tiempo, pero casi todos se iban dejando una nota de agradecimiento o una promesa de volver. Y lo que más sorprendía a muchos era la comunidad de amigos que María había construido en aquel pueblo que una vez le pareció ajeno y frío.
Doña Luisa, la dueña de la panadería, se había convertido en su confidente. Germán, el abogado, seguía pasando por la posada cada tanto, trayéndole noticias de negocios o simplemente compartiendo una taza de café. Incluso, algunos de los trabajadores que participaron en la reforma de la casa se habían quedado como amigos cercanos. Había reuniones espontáneas en el patio, cenas comunitarias los sábados por la noche y en más de una ocasión algún vecino llegaba solo para contarle las novedades del pueblo. Esa mañana en particular, mientras terminaba de servir el desayuno, uno de los huéspedes, un hombre de mediana edad con acento porteño, levantó la vista del periódico y le hizo una pregunta casual, pero cargada de curiosidad. María, disculpa que te pregunte, pero ¿cómo fue que llegaste a tener este lugar? Este tipo de emprendimientos no se levantan de la nada. Se nota que aquí hay una historia interesante detrás. El comedor quedó en un pequeño silencio. Algunos de los presentes, que ya conocían retazos de su pasado, sonrieron en sus mesas, como si también esperaran escuchar lo que diría. María dejó la jarra de café sobre la bandeja, respiró profundo y se permitió una pequeña pausa antes de responder. Miró alrededor, contemplando cada rincón de aquella posada que antes fue solo polvo y escombros. Luego, con una sonrisa que mezclaba serenidad y orgullo, dijo en voz alta para que todos la oyeran: «Gracias a él, descubrí que lo viejo no siempre es basura. A veces es un tesoro». Hubo un breve silencio antes de que las risas y los aplausos llenaran el comedor. Algunos golpearon suavemente las mesas en señal de aprobación. María bajó la mirada, algo avergonzada pero feliz, mientras sentía que el corazón le latía con fuerza. Esa frase, tan simple y tan cargada de significado, no solo hablaba de la casa o de los terrenos que una vez casi desechó. Hablaba de ella misma, de su fuerza, de todo lo que había aprendido a lo largo de aquel viaje doloroso pero necesario. La mañana continuó, y el bullicio de la vida siguió llenando cada espacio de la posada. María regresó a su rutina entre risas, charlas y el tintinear de las tazas de café. Porque ahora, por fin, la vida que tenía era la vida que ella misma había construido, y nadie, jamás, se la volvería a arrebatar. La historia de María no es solo la de una mujer que heredó una casa vieja y descubrió un tesoro oculto. Es la representación de un viaje humano profundo, doloroso y transformador que muchas personas en algún momento de sus vidas podrían experimentar. Es una lección viva sobre el valor de la resiliencia, la dignidad y la capacidad de reconstruirse cuando todo parece estar en ruinas. ¿Cuántas veces, al igual que María, nos encontramos atrapados en situaciones que parecen no tener salida? Relaciones tóxicas, empleos que nos asfixian, entornos que nos roban la energía, o incluso nosotros mismos, convirtiéndonos en nuestro peor enemigo, repitiendo en silencio la idea de que no podemos, no merecemos o no sabemos cómo salir de aquí. María vivió años bajo la sombra del desprecio de Esteban. Cada día se levantaba con el peso de una vida que no elegía, pero que soportaba por costumbre, por miedo o por la simple esperanza de que algún día todo cambiaría. Pero ese algún día no llega solo, no cae del cielo, no aparece de la nada. A veces el cambio viene disfrazado de tragedia, de abandono, de una puerta cerrándose con violencia. La partida de Esteban fue sin duda el momento más oscuro para ella. El dolor de sentirse rechazada, abandonada y despreciada por la persona que prometió estar a su lado en las buenas y en las malas fue una herida profunda. Y sin embargo, en medio de ese dolor nació la oportunidad más importante de su vida. La vida tiene una manera extraña de enseñarnos que las pérdidas pueden ser el inicio de los mayores renacimientos, que las personas que nos hieren, muchas veces sin saberlo, nos empujan hacia el lugar donde realmente deberíamos estar.
Si Esteban no se hubiera ido, María jamás habría tenido el valor de salir de aquel apartamento oscuro. Jamás habría tomado un autobús hacia un pueblo desconocido. Jamás habría descubierto que debajo del polvo, del abandono y de la tristeza había algo más esperando por ella. La casa en ruinas representa todo aquello que creemos que no vale la pena, aquello que despreciamos o que los demás desprecian en nosotros. Pero cada pared manchada, cada gotera, cada mueble viejo, eran testigos mudos de un potencial oculto. Y no solo hablo de la riqueza material que encontró bajo el suelo, sino de la fuerza interna que despertó en ella. María no solo limpió una casa, limpió su propia historia. No solo reconstruyó paredes, reconstruyó su autoestima. No solo abrió ventanas para que entrara el aire, abrió espacio dentro de sí misma para volver a respirar. Hay una lección poderosa en esto. Lo que otros ven como basura, como desecho, como algo sin valor, puede convertirse en tu mayor oportunidad. La clave está en la forma en que decides mirar, en el enfoque que eliges darle a las circunstancias. Mientras Esteban solo vio miseria, fracaso y ruina, María eligió ver un comienzo. La actitud de María al enfrentar lo que la vida le arrojó también nos enseña que no necesitamos tener todas las respuestas desde el inicio. Ella no sabía cómo funcionaban los trámites legales, no sabía cuánto valían los terrenos, no tenía dinero para grandes inversiones, pero dio el primer paso, preguntó, buscó ayuda, tocó puertas. Cada pequeño movimiento la fue acercando un poco más a la vida que merecía. Y cuando Esteban, en su miseria y desesperación, intentó volver, cuando buscó regresar a lo que alguna vez fue su refugio, María tuvo la mayor muestra de crecimiento personal. Supo decir no, no desde el rencor, sino desde el amor propio, desde la certeza de que no debía volver a encerrar su felicidad en la cárcel de una relación que solo le trajo dolor. El verdadero tesoro de esta historia no fueron los papeles escondidos bajo el suelo. Fue la transformación de una mujer que pasó de ser invisible en su propia vida a convertirse en la protagonista de su destino. Esta historia nos recuerda que, muchas veces, lo que más tememos perder es lo que más necesitamos soltar. Que a veces los derrumbes emocionales son la única forma de construir una base sólida sobre la cual empezar de nuevo. Que nadie tiene derecho a definir nuestro valor, mucho menos alguien que fue incapaz de ver nuestra luz cuando más brillábamos. Y sobre todo, nos enseña que los momentos de oscuridad no son el final. Son el terreno fértil donde, si somos valientes, podemos plantar la semilla de una vida completamente distinta. Así como María eligió transformar una casa abandonada en un refugio lleno de vida, cada uno de nosotros tiene el poder de transformar el dolor en aprendizaje, la soledad en fortaleza y el abandono en un punto de partida hacia una vida mucho más plena. Hoy, si te encuentras en medio de una tormenta, si sientes que el suelo desaparece bajo tus pies, recuerda esta historia. Recuerda que tal vez, justo en este instante, la vida te está empujando hacia tu propio tesoro oculto. Y que un día, al mirar atrás, podrás decir con el mismo orgullo que ella, gracias a él, descubrí que lo viejo no siempre es basura. A veces es un tesoro. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.